Quizá cuando empecemos a leer el texto del libro de hoy, del libro de Esdras, no vamos a entender la razón de esta reflexión, pero en el fondo fue la realidad de la que vamos a hablar la que motivó al profeta a pedir perdón de la manera como lo hace en el texto de hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. En una sociedad que nos habla de inclusión y tolerancia, llegamos a un punto en que las palabras de Karl Popper deben hacernos pensar un poco más en lo que significa de verdad ser tolerantes. Y él mismo lo llama la paradoja de la tolerancia. Dice algo así el autor como en esta paradoja, que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Algunas circunstancias de la tolerancia excesiva nos llevan a plantearnos de una u otra manera la paradoja de la tolerancia. Si somos tolerantes con todas las voces de la gente acerca de lo que cada uno considera verdad, al final terminamos haciendo que la verdad no exista. No hay nada más intolerante que la verdad, en realidad, pues la verdad no admite la intolerancia. La verdad es la verdad y punto. Sin embargo, hoy la verdad está siendo puesta en entredicho por una falsa tolerancia, que en realidad es intolerable. Si en el mundo aceptamos toda creencia como verdadera, por ejemplo, solo por ser tolerantes, toda práctica religiosa sería válida. Al final esa tolerancia nos lleva a renegar de la verdad de Dios, el Dios que conocemos, Dios que practicamos nuestra práctica de fe, pues sería la única manera en que se pudiera aceptar y tolerar todo. En este sentido, la práctica de la fe conlleva una cierta intolerancia. Si todas las religiones son verdaderas, entonces ninguna es verdadera. Si todos los dioses son verdaderos, entonces ninguno es verdadero. El profeta Esdras, al contrario de algunos libros de la Biblia, como el libro de Rut o también el mismo Jonás, donde era muy común ver los matrimonios mixtos, es decir, era normal y era bien visto, es decir, el matrimonio entre personas que pertenecían a distintas religiones. Ahora Esdras reprocha al pueblo esa tolerancia que ha llevado a la pérdida del sentido del pueblo elegido, del pueblo de Dios, y ha llevado a que muchos simplemente abandonen la fe. Esta oposición de Esdras a las uniones mixtas, en las que incluso los miembros notables de la comunidad han caído, llevando al pueblo al olvido de Dios, no puede ser tolerado. El primer ejercicio del profeta es pedir perdón. Él considera que el alejamiento de Dios se debe a esa permisividad con que se ha vivido y que los ha llevado a a lo que él mismo llamó más bien el castigo divino. A este punto llegamos a vivir desde lo religioso la paradoja de Popper, la tolerancia que destruye, en este caso, la religión. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos entonces? ¿Cuál debe ser la actitud de una persona de fe? ¿Ser tolerante o intolerante? Siguiendo la propuesta del padre Javier Olivera, famoso en las redes, un verdadero cristiano debe ser tolerante en lo personal, pero intolerante en lo doctrinal. Es decir, las cosas de la doctrina no pueden estar sujetas a la tolerancia, son y ya. Uno de los peligros que vemos hoy día es que en la aceptación de los demás y sus creencias estamos minando y destruyendo los principios de la propia fe. Es lo que vemos nosotros. Esa tolerancia excesiva termina afectando nuestras creencias. Con el ánimo de tolerar el pecado hemos hecho, por ejemplo, que los mandatos de Dios sean consejitos, a ver si alguien se anima. Por eso ya no se oye hablar en los púlpitos o que los curas prediquen sobre pecado, sobre los sacramentos, sobre el infierno y el castigo. El padre Javier Olivera cita a un padre francés, el padre Lagrange, donde dice: la iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Al contrario, los enemigos de la iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero intolerantes en la práctica porque no aman. Ahora podemos entender un poco más la realidad que está
viviendo Esdras, por la cual de rodillas pide perdón a Dios. En algún punto de la vida, si Dios permite, debemos como Esdras hacer nuestro propio acto de arrepentimiento por las veces en que, considerando la tolerancia en los principios, una actitud de caridad que lleva a equivocarnos, a una equivocada comprensión de la fe. En lo personal, caridad; en los principios, intolerancia. Ayúdanos, Señor, a vivir con caridad la vida de la fe, vivir con caridad la cercanía con cada uno de tus hijos, aquellos que llamas a la iglesia. Pero también ayúdanos a entender que tus principios, aquello que nos has enseñado como base de la fe, es algo que no podemos cambiar. Apreciado pueblo de fe, muchas gracias por dedicar este rato a compartir conmigo este tiempo de meditación. El Señor nos conceda un día de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.